Ahí estamos de nuevo. Ahí estamos de nuevo, efectivamente. Te llamé por teléfono para ver cómo querías seguir. Y no me digas que no sonó el teléfono. Bueno, pero no importa, lo conversamos aquí. Yo te mandé un Este, WhatsApp que dice que, porque se había cortado la conexión a internet de mi casa, que por momentos se corta y tengo que resetear el módem. Entonces en, puse el celular en, ¿cómo en se llama? Wi-Fi, sin En Wi-Fi, Wi-Fi. claro, en uso de datos, sí. Ahora ya tengo conexión también. Bueno, no sé qué querés que hagamos, que sigamos, en qué punto Ah, habíamos dejado. Estaba mirando algunos puntos, ya trabajamos, ya los mencionamos, el punto 3 que habla de cuidar a quienes nos cuidan. El tema un tema que está presente en el punto 4, leo el punto 4 y me parece que nos da para comentar varias cosas. Dice, comprender que al enfrentarnos a una situación desconocida podemos vivir momentos en los que nos sintamos angustiados, asustados, con estrés y ansiedad. Está bien sentirse así, pero recordemos que como humanidad hemos atravesado muchas epidemias y esta también será transitoria. Sí, Me pareció tan importante que el manifiesto diga está bien sentir así, sentirse así. es Esta que, lucha que está también en tu artículo por no, es decir, estar alertas a no psicopatologizar los sentimientos del presente. bueno, Yo diría de no psicopatologizar en general la vida cotidiana, ¿viste? exactamente. Ese es uno de los puntos que yo creo que es uno de los debates que nos debemos en la facultad. Eh, que una cosa es usar la herramienta psicopatológica en términos clínicos y otra cosa es este proceso que, como parte del proceso de medicalización de la vida, de medicamentalización y de mercantilización, una de las cosas que se hace es psicopatologizar todo con una especie de idea, primero del individuo y segundo de una especie de rechazo a cualquier tipo de dolor, padecimiento, sufrimiento, como si la vida debiera ser una especie de nirvana, que como bien sabemos freudianamente es la muerte, ¿no es cierto? Una especie de nirvana de bienestar absoluto, en general centrado en el consumo. Eh, y yo lo que vengo observando a partir del episodio de la pandemia es una batalla que se dio casi diría ideológica y políticamente, con una serie de estudios inclusive que mostraban el daño que hacía la cuarentena. Quiero decir, estudios que desde el punto de vista epidemiológico son una catástrofe, porque dicen estudio de impacto de la cuarentena. Un estudio de impacto tiene que probar un nexo causal. Esto causa lo otro. Impacto de una campaña de vacunación. Yo no soy positivista, pero eso es un modelo que cuando uno dice impacto es así. Entonces, en medio de todo lo que está sucediendo, de lo que venía sucediendo, de las problemáticas de empleo, desempleo, el efecto de la pandemia a nivel mundial, la incertidumbre con respecto al futuro, resulta que todo el padecimiento lo produce el aislamiento. Hemos reducido un nexo causal que en realidad es una batalla política que se quiere dar, pero encima muchas de las cosas que suceden, de los sufrimientos y de las angustias, son angustias que tienen que ver con atravesar la necesidad de reconocer, adaptarse en el sentido piagetiano del término, es como una banda de Moebius, quiere decir acomodarse y asimilar simultáneamente una situación que es absolutamente inédita y que va a cambiar el rumbo de nuestras vidas de una manera u otra. Ahora, si una Claro. persona en medio de eso está absolutamente tranquila, feliz, no tiene ni un grado de ansiedad y no le preocupa nada, ahí sí que yo empezaría a pensar en términos psicopatológicos, ¿no? Pero esa idea de estamos felices, pum, para arriba todo el tiempo, a mí no me Hablando parece. Sí, fíjate que ahí te quería mencionar algo que leí en uno de tus textos que me pareció muy interesante, porque está en juego inventar otra lengua. uh -huh. Así como
como decías antes, inventar otra manera de llamar eso que se llama, que por ahora llamamos aislamiento, pero que sabemos que no, Sí. no queda reducido al aislamiento. Me encontré en uno de tus textos que comentás una investigación donde aparece una palabra que me pareció importante para traer en esta conversación, que es la palabra quebranto. Ah, eso es Eh, divino. No, no, no. Eso apareció ¿Querés, cuando estábamos querés- haciendo, querés sí, comentarlo así? Que yo después quería hacerte un comentario sobre eso. Comentarlo porque es una... cuando nosotros estábamos en esa investigación fundacional de nuestra cátedra, que fueron Dorado Misiones, entrevistando mujeres de sectores populares, familias con necesidades básicas insatisfechas, que sin embargo tenían mujeres, a veces manifestaban con expresiones de mucha alegría, y eso era notable, ¿no? Pero ellas manifestaban un tipo de sufrimiento psíquico que le llamaban quebranto, y que se mostraba con el cuerpo, porque en el momento en que decían uno, el quebranto, me quebranté, tocaban con el puño justo el lugar donde uno tiene el dolor precordial de la angustia, ¿no? Y se encogían un poco, había una cosa corporal en mostrarlo. Entonces yo les preguntaba, como estábamos viendo formas de cuidado de la salud, a una, yo le pregunté a una vez, le digo, otras respuestas fueron iguales, le digo, pero ¿qué es lo que es bueno para el quebranto? Pensando que me iba a contestar alguna hierba, un medicamento o algo. Y me contestó, lo que hace bien es llorar. Sí, es, Y además, ¿qué es lo que producía el quebranto? Por ejemplo, ¿no? Una de ellas dice, cuando los hijos se van, uno se quebranta. Que el marido quedara sin trabajo, que la pareja quedara sin trabajo, eso quebrantaba también, ¿no? Y entonces, cuando a la noche estábamos discutiendo con los alumnos que hacían el trabajo en terreno con nosotros, uno de los alumnos me pregunta si el quebranto era la depresión. Y yo le dije, no, el quebranto es el quebranto. ¿Por qué tenemos que ponerle un nombre técnico, científico, a algo para lo cual ellas han construido inclusive una forma de dar respuesta? ¿Por qué sí, tenemos que transformar eso en depresión? Es quebranto. sí, me parece que esa observación, ¿no? Primero haber escuchado eso, haberlo registrado, haberlo pensado, así como lo estás contando ahora. A mí me gustaría que por ahí pensemos en sensibilidades clínicas dispuestas a atender quebrantos. Inventar una denominación donde nos encontremos con, incluso con una ética de la atención del quebranto. La Por palabra, ejemplo, como la palabra todavía no está colonizada, permite la invención clínica. Eso me parece que es interesante. Y yo aportaría algo en relación a la atención del quebranto. ¿Te acordás seguro te acordás una canción, la letra es de Violeta Parra, se llama Gracias a la vida, y sí, hay un verso donde ella dice que, que a veces distingue dichas de quebranto. dichas de quebranto, exactamente, sí, sí, sí. Ella entiende, ahí es muy sabia en muchos pasajes esa canción, que la distinción entre dichas y quebrantos hacen posible el canto. Y a mí me Ah, mira pareció que, leyendo tu texto, es que hay algo que tiene que ver con el sufrimiento, más allá del dolor, ¿no? Es decir, porque el sufrimiento es ese lugar donde el dolor queda enquistado en el ensimismamiento del dolor. Y tiene claro, relación con este momento en donde perdemos la distinción entre dichas y quebranto. Y me parece que una de las sí, sabidurías de la clínica en el territorio de lo popular es que se trata de atender al mismo tiempo dichas y quebrantos. Y me parece que exactamente. en ese sentido, ¿no? El manifiesto levanta esa precaución. Muchas veces en la facultad sostenemos ese cuestionamiento de la patologización del vivir y no sé, la invención, sí sé, me parece, sé y creo que compartimos esto, que la invención de un lenguaje que nos libere
de la colonización psicopatológica está dentro de nuestros proyectos para los próximos días. Totalmente, mira, yo siempre digo, el uso de las categorías psicopatológicas eh, puede ser absolutamente iatrogénico. Yo no digo que se tiren por la borda, pero sepamos que es una herramienta que usamos nosotros, no algo que la gente es. Primero. Y segundo, no reduzcamos una complejidad absoluta de andar por el mundo a un término y creamos que con eso dominamos ese término. Había un psiquiatra con el cual yo trabajaba que ya murió. Él me decía, no uso un término, no uso una categoría psicopatológica a menos que sea absolutamente indispensable. Entonces me llamaba y me decía, te voy a derivar a un paciente. Y yo le decía, ¿qué le pasa? Y dice, está en falsa escuadra. Lo tomaba el tango, lo que se venía en falsa escuadra. Sí, 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 linda expresión. Era una descripción exacta. Yo no me olvido porque me dijo, está en falsa escuadra. ¿Para qué me sirvió eso? Para que la persona cuando me llamara yo le diera la entrevista para el día siguiente. Obviamente, si se venía en falsa escuadra. Y para que en esa entrevista yo ya estuviera previendo que se estaba desencadenando una crisis severa. Ni una palabra de psicopatología. Pero sirvió para tomar las decisiones. Sí, digamos que como esta conversación está, entre otras cosas, dentro de la Facultad de Psicología, compartamos la afirmación de que hay que conocer la psicopatología, hay que conocer el Totalmente, DSM-4, el sí, 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 DSM-5, sí. pero Pero que tampoco, se trata inmediatamente de empezar a desaprender esas formas, de desaprenderlas porque se han transformado en sentencias clínicas. Y la invención de una lengua nos permite esa posibilidad, ¿no? De salir de... Por ejemplo, se me ocurriría decir esto. La palabra quebranto, ¿sabes cuándo la tendríamos que dejar de usar? Si la empezamos a usar cuando se el le corta, laboratorio que invente, ¿no? cuando deja, la cápsula para que el quebranto desaparezca, ahí ya vamos a empezar a usar otra palabra. claro, claro, Pero es un chiste, ¿no? Porque ningún laboratorio podría inventar algo para aliviar quebrantos. exactamente. Vos sabés que las instituciones construyen discursos extraños. O sea, hace muchos años yo empecé a dar clase en la Facultad de Psicología. Tenía en ese momento un discurso muy cerrado. Y me acuerdo siempre de que yo llevé a la cátedra en la cual estaba de adjunta un equipo que iba a exponer sobre justamente cuidados paliativos y acompañamiento al morir, de esto de lo cual hablábamos antes, ¿no? Y no me olvido ¿cómo te puedo decir? La inocencia de un alumno que me dijo, lo que pasa es que yo no me ocuparía de eso porque una persona que va a morir no es analizable. Entonces yo le dije, es que yo nunca analicé un inmortal, ese sí que no debe ser analizable. Pero Mm. es la idea de, en esa época casi que te diría que había muchas cosas que eran imposibles. La palabra imposible, es imposible esto, imposible lo otro, no imposibilidad lógica como la plantea Freud, sino, y ese imposible se transformaba en un no se debe hacer, ¿no? Esa etapa pasó, pero me parece que cuando vos traes esto de pensar en categoría quebranto, utilizarla y dejarla de utilizar cuando la categoría deje de producir el efecto en todo caso, de subjetivación del otro, de reconocer al otro como un sujeto y se transforme en una forma diluida lingüísticamente de volver al modelo médico hegemónico, porque se trata de eso. Se trata absolutamente de eso, o sea, de poner en juego una cosa de objetivación. Entonces, parece que
sí, tenemos que estudiarla muy bien y tenemos que estudiarla para usarla como una herramienta en la cual, sin embargo, como cualquier otra herramienta, podamos dejarla si necesitamos otra. Sí, 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 Es así. exactamente. ¿Qué? Exactamente, sí, a mí me parece que la palabra quebranto, por una que estamos usando ahora, tiene la fuerza de la sensibilización, Claro, de convocar a la sensibilidad, porque yo creo que la tensión del porvenir no se está presentando tanto como subjetivación y objetiva, frente a la objetivación. Me parece que se está expresando más como una tensión entre sensibilidades e indolencias. algo de eso hay Este, también. Vos sabés entendidas que, las, entendidas las indolencias como sensibilidades normalizadas, disciplinadas y deslumbradas por los brillos del consumo, las competencias, los rendimientos y los DSM. Por eso me parece totalmente, que eh, cuando observamos el problema de la psicopatología, lo que estamos observando no es el problema de las palabras, de los términos, de los vocablos que nutren a la psicopatología, que en su momento tuvieron un alto poder de sensibilizador, sino estamos denunciando, por decirlo así, el riesgo de la indolencia, de que esos sí. términos tan normalizados y disciplinados han perdido esa posibilidad de escuchar lo que en esa investigación ustedes escuchan, que se describe lo que les pasa como un estado de quebranto. Y ahí se encuentran con que hay ahí un lugar donde empezar a pensar en común con ese padecimiento, con esa sensibilidad. Claro, acá me plantean algo que esto le hacen recordar a un falso documental del espanto donde hay un curandero que cura una extraña enfermedad. No, pero es otra enfermedad. El espanto produce la pérdida del alma, que es una enfermedad de la zona andina y de algunas otras zonas del mundo, digamos, que se produce por espanto justamente. Sería para una larga conversación, porque alguna vez hice un seguimiento en la Sierra de Córdoba de una intervención que hizo una curandera alrededor de una pérdida del alma y que publiqué con un texto que se llamaba Historia de una joven enamorada que perdió el alma, porque era Mm, un enamoramiento y un abandono que se resuelve con una práctica comunitaria, con una ceremonia comunitaria. Muy mm, interesante. Pero volviendo a lo que estabas planteando recién, puede que es cierto eso. Yo recientemente se me escapó ahora hoy en día uno no escribe, sino que habla, digamos, y te filman. En uno de estos conversatorios, pero con filmación, se me escapó decir que yo no creía, respondiendo a algo que había circulado, que se venía una pandemia o un tsunami de enfermedades mentales y de trastornos mentales, y yo dije, no, no, yo no creo que se venga un tsunami de trastornos mentales. Lo que se puede venir es una pandemia de subjetividades horrorosas. Y cuando me digo subjetividades horrorosas, es esa subjetividad que empieza a aceptar con toda naturalidad, desde hace rato, de que hay vidas que no merecen ser vividas, por utilizar un término de los nazis. sí, sí, Entonces, por sí. ejemplo, que ya lo he escuchado, que decir, bueno, pero después de todo, esta epidemia no solamente mata viejos, enfermos y cosas por el, o sea, todo lo desechable, digamos, pobres, viejos y enfermos, ¿no? Que no lo alcanzan a decir, pero que está en el corazón de esas posiciones que hubo en algunos países de decir que mueran todos los que tienen que morir. Y cuando plantean esa falsa dicotomía entre la vida o la economía, que es impresionante eso, dice la salud y la economía, pero es la vida o la economía, entonces ahí queda más claro, cuando plantean esa falsa dicotomía, salud o economía, los que dicen economía, lo que no pueden decir es que mueran todos los que tienen que morir, Mm. porque después de Yo, todo se trata de vidas que no merecen ser vividas o como diría en todo caso Judith Butler, que no merecen ser lloradas.
Sí, a mí me parece, creo que vas a estar de acuerdo en esto, que cuando dicen vida o economía, lo Ujú. que no se animan a decir también es que se trata de vida o capitalismo. Usan Sí, economía, usan economía, mercado, gente, democracia como eufemismo de lo que no quieren nombrar, que es el mira, capitalismo. voy a ir cerrando porque hay un cuento infantil que a mí me hace acordar esta época. Y estoy recordando la cátedra de Tono cuando hablaban de la formación del pensamiento político en el niño, ¿no? Porque era un disco de cuentos que me ponían cuando era chica, que tenía un rey que se llamaba el rey Rompelimpón, que tenía una voracidad ¿Cómo, sin límite. cómo se llamaba el rey? El rey Rompelimpón se llamaba. Y el rey este era un rey que se caracterizaba por tener una voracidad sin límite, entonces iba comiendo todo lo que se producía en el reino. Y al final ya se había comido, estaba todo el pueblo muerto de hambre, y como ya no había nada para sacar, le saca las nueces a las ardillas, las nueces que las ardillas habían guardado para el invierno. Y entonces se empieza a comer las nueces en delante de todo un pueblo hambriento, se va comiendo las nueces en presencia de todos ellos, y la gente se empieza a dar cuenta de que va a explotar. Y entonces empezaba como un coro que decía, ya explota, hasta que al final explotaba. Entonces que yo creo que fue parte de mi formación política ese cuento, y en estos días me lo acordé mucho, porque esta forma de concentración y de relación con la naturaleza y de destrucción planetaria, digamos, me hace acordar ese cuento. Y lo otro que me hace acordar ese cuento es la voracidad sin límite. Mm, El otro día lo escuché a Soros decir en una entrevista, yo soy una persona moral. Ahora, cuando se trata de buscar riqueza, no hay moral. Entonces, sí, a sí, mí no lo me sé. preocupa el momento en el cual yo no soy moral, dice. Yo sé que eso cuesta vidas, pero bueno, eso es así. ¿Entendés? Tiene que haber Bueno, otras lógicas y otras formas. Ese es el punto. Y tenemos que encontrar otras lógicas y otras formas. Y por un lado, yo creo que de acá van a surgir algún tipo no de pandemia de trastornos mentales, sino una pandemia de algunas mentalidades, de algunas subjetividades horrorosas, y van a surgir de las otras, creo, y se manifiestan de las otras. Y una producción de inteligencia de una magnitud tal que yo últimamente, que trabajo en clínica, no puedo creer la inteligencia de algunas reflexiones que le escucho a las personas. a mí me parece que lo que vos llamás subjetividades horrorosas, ¿sabés cómo me gustaría llamarlo? Indolencias sublimadas. Puede ser Eh, también, sí, 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 eso, sí, sí, sí. Te podría digo, ser, en un podría ser, consorcio que escuché el debate, que había que una familia durmiendo en la entrada del edificio y estaban discutiendo cómo hacer para si echarles agua o qué para sacarlos de ahí. Tenían dos niños. mm, ¿Entendés? bueno, Entonces, después de escuchar eso, yo me fui a dar la charla y dije, esta es una subjetividad horrorosa, ¿entendés? ¿cómo terminamos? ¿Cómo querés Y bueno, terminar? ¿cómo vamos a terminar? ¿A dónde? Si se acaba el derrama. Yo lo que quisiera terminar es diciendo que en realidad lo otro que se psicopatologizó es la incertidumbre y que en realidad, como si alguien tuviera la posibilidad de darnos una certeza hoy en día, pero nos la oculta, ¿no? Es una cosa rarísima, que es como una vuelta atrás a la imagen, el reclamo de una especie de padre que no existe, digamos, ¿no? Efectivamente estamos en una situación de altísima incertidumbre, que es una situación de final abierto, absolutamente abierto. Sí. En el corto y en el mediano y en el largo plazo, tomando los términos de Brodel en relación a la historia, ¿no? Pero también es cierto que es un final abierto que de uno de sus posibilidades es un abismo. Entonces, todos los días, lo que nosotros hagamos, todo el tiempo, tiene que ser una construcción para evitar ese abismo, más aún para escalar o encontrar un valle lejos de ese abismo. Y esto sí es Mm, una construcción constante. sí, sí, sí. Y no son grandes y heroicos hechos,
No está bien lo O que sea, decís. yo creo que tenemos que renunciar a la épica. La historia la hacen las personas comunes. Y está bien Ese, la ese es idea el de punto. abismo. Me ¿Eh? parece que hoy hablamos de otra forma del abismo, que por ahí es abismarnos a inventar un lenguaje también y otro modo de práctica. Y otro modo Porque de vos sabés, práctica, efectivamente. yo pienso que tal vez eso que se está llamando y que nosotros llamamos incertidumbre, hoy no se expresa como falta de certezas, se expresa como algo que es mucho más difícil de pensar, que es como es la percepción de un porvenir desganado. Y me parece que tenemos que poder pensar eso, ¿no? Entre el porvenir desganado, que tiene ese lugar del escepticismo, del pesimismo, eso hablábamos en la última conversación, y esas ganas del porvenir, que, Claro, que lo hay vinculo una, a eso que vos acabas de decir, ¿no? A tener ganas del porvenir, a tener ganas de estar en la facultad, al tener ganas de estas conversaciones, al tener ganas de seguirla después de clase. exactamente. Hay una frase que yo cité hace mucho en un trabajo que se llamaba Tiempos posmodernos, procesos de ajuste y salud mental de Camus, de la peste, que ahora le he visto reaparecer, que dice, todos llegamos a vivir la ley de la peste más eficaz cuanto más mediocre. Dice, ninguno de nosotros tenía grandes sentimientos, en cambio, todos nosotros teníamos sentimientos monótonos, monótonos, dice. Entonces, no es eso lo que nos tiene que pasar. Bueno, y Efectivamente, terminamos en esto. Mientras que estoy diciendo terminamos en esto, veo en el chat dos palabras con las que voy a terminar, si te parece. como quiere, sí. Alicia Grossa, genial. Bueno, un beso grande, No es gracias para tanto, soy producto de todos los que somos. Bueno, Bueno, gracias a vos por invitarme. bueno, un beso grande y un beso Chao. para todos los que estuvieron acompañándonos. Gracias. Gracias, hasta luego.